Señores miembros del jurado, señor doctorando Dante Roberto Salatino, señoras, colegas, amigos, en mi calidad de secretaria del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, me complace darle la bienvenida en nombre de la señora decana, profesora especialista Adriana García, y en el mío propio. La defensa de una tesis doctoral es, tal vez, el acto de máxima importancia en la carrera de un académico. Es, sin duda, la culminación de un proceso de estudio, compromiso científico y mucho esfuerzo personal. La defensa oral y pública de la tesis doctoral configura el tramo final y decisivo del largo proceso académico llevado a cabo por el médico Dante Roberto Salatino para acceder al grado de doctor en letras por la Universidad Nacional de Cuyo. Resalto este hecho por cuanto constituye clara evidencia de la innegable y, por qué no, hasta sorprendente amplitud de intereses del doctorando, que ha dado como resultado la búsqueda de la interacción entre varias disciplinas desde la perspectiva disciplinar de la lingüística. La tesis ha sido elaborada por el médico Dante Salatino bajo la dirección de la lingüista profesora doctora Liliana Cubo de Severino de la Universidad Nacional de Cuyo y la codirección del doctor José María Gil, también lingüista, de la Universidad de Mar del Plata. El título de la tesis es Semiótica de los sistemas reales, análisis semiótico de la emergencia psico-bio-sociocultural como método de observación del lenguaje natural. El tribunal, constituido por resolución número 428 del 2010 del Consejo Directivo de esta facultad, está integrado por los profesores doctora Elizabeth Gattuso de la Universidad Nacional del Sur, la doctora Luisa Granato de la Universidad Nacional de La Plata y la doctora Gisela Müller de la Universidad Nacional de Cuba. Preside el tribunal la doctora María Luisa Granato. Con posterioridad al acto de defensa de la tesis, para la cual el doctorando dispone de hasta 50 minutos, tendrá lugar el coloquio, durante el cual las académicas y miembros del tribunal podrán pedir las precisiones o aclaraciones que consideren pertinentes. Luego, el tribunal se retirará para proceder a la redacción del acta, en la que dejarán constancia de las características y méritos de la tesis y de su evaluación, tanto en su parte escrita como de esta instancia oral. Por último, la presidenta del tribunal, o quien ella disponga, leerá públicamente el acta en esta misma sala. Invito a la directora de la tesis, doctora Cubo de Severino, a hacer parte integral de la mesa académica simbólica, porque tal mesa no está, pero bueno, tiene que ser la segunda fila. Y podrá tomar la palabra con posterioridad a la lectura del acta de evaluación. Adelante, Roberto Salatines. Te deseo toda la tranquilidad y concentración necesarias para una exitosa defensa de su trabajo. Gracias por su presencia. En semiótica de los sistemas reales vamos a enfocar el lenguaje desde tres aspectos fundamentales: desde lo biológico, desde lo psíquico y desde lo social. Por tal motivo, en primer lugar, vamos a analizar algunas de las características particulares que tiene esta investigación, para luego dedicarnos a analizar la realidad subjetiva y dentro de ella específicamente de los aspectos subjetivos del lenguaje natural. Vamos a tomar como marco de referencia la ecuación semiótica triádica de Aristóteles: realidad, pensamiento y lenguaje. Muchos fueron los aportes que se hicieron desde la filosofía, desde la lingüística y desde la lógica al respecto, pero sin ninguna duda
el cambio rotundo lo produjeron las ciencias cognitivas a mitad del siglo pasado, que se dedicaron fundamentalmente a destacar el aspecto biológico del lenguaje, cuidando quizás de alguna manera su relación con la realidad, que quedó un poco relegada al manejo de ecuaciones matemáticas, y su relación con el pensamiento, que fue abordada desde una metáfora que terminó siendo en algunos casos una verdad objetiva. Todo este transcurso se dio sobre la base de la lógica tradicional. Nuestra propuesta aborda esta vital relación desde un enfoque psicobio-sociocultural en busca de una lógica del sentido, una semiótica, como la definimos aquí, que la explique. Y tomamos como parámetro fundamental lo subjetivo. Este abordaje de lo que trasciende la ciencia objetiva lo vamos a hacer desde la lógica policontextual. Toda investigación se basa fundamentalmente en conocimientos previos, en hipótesis que se hacen sobre hechos actuales y sobre aplicaciones futuras. La ciencia es silogística desde Aristóteles, y hay dos modos o formas argumentativas científicas que son las que más se utilizan. La deducción, en donde se va donde se va desde lo general a lo particular, y la inducción, donde se va desde lo particular al general. ¿Podríamos apagar la luz? Sí. A lo largo de la historia surgieron dos alternativas argumentativas. Una fue la de Hegel en 1816, que sintetizó lo general y lo particular en lo individual, y la otra fue la de Peirce en 1878, que partiendo de un resultado fue en busca de una regla que, basada en observaciones conocidas, pudieran explicar observaciones desconocidas, a la cual llamó abducción. En 1993, Samaja sugirió una especie de simbiosis entre Hegel y Peirce, y utilizó un método que, partiendo también de un resultado y basándose en la analogía de un patrón o modelo, lograba elaborar una regla que después lo llevaba a una conclusión o hipótesis. En nuestro caso, haciendo una ampliación de la propuesta de Samaja, partimos también de un resultado, o de un observable, que dice que el lenguaje natural, patrimonio de todo lo vivo, denota aspectos subjetivos. La ciencia nos dice que el fenotipo de todo ser vivo se sustenta en su genotipo, es decir, en su código genético. Usamos este parámetro como modelo, como patrón, y entonces se puede establecer que el código genético da sentido al ser vivo, digamos, a la vida, al fenotipo y a lo que se ve. Tomando esto como patrón, podemos elaborar una regla que dice que el lenguaje universal del código genético da sentido a la vida de un sujeto, permitiéndole hacer evidentes de los aspectos que caracterizan su subjetividad. Haciendo luego la comparación o la analogía entre un ser vivo y el lenguaje natural, llegamos a la siguiente conclusión. Los aspectos subjetivos evidentes del lenguaje natural pueden abordarse desde una lógica del sentido del lenguaje universal de todo lo vivo, que es la hipótesis central de este trabajo. La relación, la segunda es a la primera, como la cuarta es a la tercera, que aparece en esa cita aristotélica, fue lo que tomé como inspiración para elegir el código genético como patrón, como modelo, porque observa la misma lógica. Nuestra metodología, digamos, se basa en lo analógico abductivo de Samaja, pero caracterizado como metafórico por analogía
de acuerdo a la definición de Aristóteles. Partimos de un resultado, de un observable, el código genético, que comparte con el lenguaje el hecho de darse en un ser vivo. Entonces la analogía va desde lo objetivo hacia lo subjetivo o abstracto, previo extracción del patrón funcional oculto. Una vez que rescatamos ese patrón, que es el código genético, podemos elaborar una regla que permite relacionar el código genético con el objeto de estudio, que es el lenguaje, haciéndolo nuevamente concreto o objetivo a través de una analogía o de una metáfora. Para analizar la realidad subjetiva tenemos que renunciar a algunos principios de la lógica clásica. Ellos son el principio de identidad, que dice que todo objeto es idéntico a sí mismo; el principio de contradicción, que dice que es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo el mismo respecto; el principio del tercero excluido, que dice que una cosa puede tener una propiedad o puede no tenerla, pero no hay otra posibilidad; el hecho de que sea binaria o con solo dos valores de verdad, verdadero y falso; el que tenga una estructura jerárquica, vale decir, respete el carácter transitivo; y la causalidad lineal, o sea, causa, luego efecto. En 1959, Gunther elaboró un método formal para estudiar los aspectos o los fenómenos subjetivos, basado en una serie de conceptos, entre ellos el de límite. Y Gunther decía que solo situándonos fuera de un límite, de alguna manera nos podríamos dar cuenta que estamos dentro de él y transformarnos de esa manera en un verdadero observador. El concepto de contextura o dominio lógico binario, que es donde se respetan sí las leyes de la lógica tradicional, y el de lógica policontextural o distribución heterárquica de dominios jerárquicos. Hay heterarquía cuando dos fenómenos se suceden simultáneamente, y en ese sentido heterarquía es complementario a jerarquía. De acuerdo a la ciencia objetiva y la lógica binaria que la sustenta, nuestro universo es dicotómico. Existe el ser o la nada, el objeto o el sujeto, lo positivo o lo negativo, la cantidad o la cualidad, en fin, lo designado y lo no designado. O sea que nuestro universo es un universo monocontextural con una sola negación. Si uno niega, desaparece toda una columna entera. Gunther incluyó en su propuesta un lenguaje negativo o con más de una negación, que permitía una distribución heterárquica en múltiples contexturas. Y así, en una contextura estaría el objeto con su única negación; por una segunda negación estaría el sujeto en otra contextura; y por una tercera negación, en una contextura distinta, lo subjetivo. Cada vez que uno niega, se va ciclando por las distintas contexturas. Gunther propuso una matriz de 3 identidades distribuidas en sendas contexturas que definían mundos diferentes. Así, el mundo objetivo o el de la primera negación, en donde radica el objeto; el mundo objetivo reflexionado o el de la segunda negación, que es donde está el sujeto con su aspecto volitivo; y el mundo de la doble reflexión, o de la tercera negación, en donde radica lo subjetivo con el aspecto cognitivo. Este sistema tiene una evolución, tiene una historia. Luego de la tercera negación vuelve a empezar todo de nuevo, después de haber transcurrido un cierto tiempo. La distribución de estas identidades de reflexión, como él las llamó, constituye una heterarquía. Queda así definida la lógica policontextual trivalente o transclásica de Gunther.
ante algunas indefiniciones de la teoría de Gunther, presentamos como alternativa un universo policontextual en donde el sujeto es identificado con el desorden y el objeto con el orden. Si 1 representa el desorden y 0 el orden, el sujeto quedará identificado como 0,1 y el objeto como 10. En esta relación directa de sujeto y objeto, si yo designo el objeto, estamos en una monocontextura, el sujeto directamente desaparece. Para rescatarlo, lo vamos a alojar en otro estamento, en otra contextura, que le llamaremos nicho ontológico o contextura del sujeto, que será identificado de acuerdo al contenido. Digamos, cada nicho ontológico es identificado de acuerdo al contenido. Si yo quiero relacionar esto jerárquicamente, va a decir que operen simultáneamente, necesito de otro contexto para que los organice. A ese contexto lo vamos a llamar o identificar con 11, porque en él se da la compresencia disyuntiva de designaciones. Esta relación directa de sujeto y objeto también es indirecta. Vale decir, así como acá estaba relacionado con un cambio, a través de un cambio evidente, en la otra contextura está relacionado a través de un cambio oculto. Y lo identificaremos como 0,0 porque en él se dan la coausencia conjuntiva de designaciones. A este cambio evidente lo identificaremos como B y representa el cambio de transformación que sucede cuando un sujeto y un objeto se relacionan, y el otro, por ser su opuesto, no ve. Queda así definido un patrón ontológico relacional complejo que nos evidencia una triple relación de oposición, de complementariedad y de simultaneidad. La oposición sujeto y objeto, mediada por la oposición disyunción y conjunción que está entre ellos, constituye el núcleo lógico de una conexión de Galois o grupo. Y esto constituiría a su vez la sintaxis de un lenguaje universal en donde su unidad operativa es el PAU o patrón autónomo universal, que está constituido por dos tríadas. Una superficial, que nos dice de lo aparente de la realidad, y una profunda que nos dice del componente obligado oculto que se hace presente en todo hecho real. Con fines de estudios dividimos la realidad subjetiva en tres sistemas. El bioexterno, cuyo sustrato es lo vivo y su expresión fundamental la vida misma. El psicointerno, que tiene como sustrato la psiquis y su expresión más importante el conocimiento. Y el sistema sociocultural, que con la sociedad como sustrato, su expresión máxima es el lenguaje. La relación triádica que guardan estos tres sistemas con los ejes que hemos definido para la realidad subjetiva dan lugar a sus tres unidades operativas. El gen para el bioexterno, el FREN para el psicointerno y el REM para el sociocultural. La operatividad entre estas unidades da soporte a los distintos sustratos. Así, la vida, en donde el sujeto relacionado con el objeto a través del cambio oculto; la sociedad, en donde el sujeto se relaciona con el objeto a través del cambio superficial; y la psiquis, en donde el sujeto, relacionando este cambio externo con el cambio interno, actúa como frontera o como control de entradas y salidas del sistema. La oposición complementaria entre sujeto y objeto determina en esta realidad una gradación que permite identificar los distintos sistemas individuales que habitan esta realidad subjetiva. Y ellos son los sistemas observados,
o heterónomos o gobernados desde afuera, los del mundo físico, los sistemas observadores o autónomos, que incluyen a todo el mundo biológico con capacidad volitiva, y los sistemas auto-observados o autoscópicos, que acá está el hombre, y que contienen aparte la relación de su capacidad cognitiva. Como vemos, de esta forma se puede caracterizar en esta realidad desde un mero objeto inerte hasta un ser vivo, incluido el hombre. La lógica transcursiva es una variante, técnicamente es una variante tetravalente de la lógica de Gunther, que permite una verdadera heterarquía entre diversas contexturas. Surge técnicamente de una multiplicación, digamos, un producto del sistema binario por sí mismo, y mantiene en su base una serie de operaciones booleanas que permiten sí definir adecuadamente una heterarquía, una verdadera heterarquía, o relacionar un nivel superficial y un nivel profundo, y la relación que se daría entre estos dos niveles estaría en la manifestación superficial de una cuarta contextura, que es la diferencia entre esta postura y la de Gunther, que tiene 3 nodos. Acá existirían 4 contexturas, de las cuales en la manifestación superficial de la cuarta contextura estaría la unión entre el nivel superficial, que gira hacia la derecha, y el nivel profundo, que cicla hacia la izquierda. Ya vamos a ver la relevancia que eso tiene. Esta contextura superficial en la profundidad se despliega en otras 3, y de esa manera emergen las 3 identidades que caracterizan la realidad subjetiva, que son identidades compuestas. Por eso no podemos aplicar la lógica clásica, porque acá se rompe el principio de identidad. Esta identidad estaría formada por el sujeto objetivo, sujeto subjetivo, superficial y profundo, cambio superficial, cambio profundo, y objeto superficial, objeto profundo. Las interrelaciones de todos estos componentes caracterizarían los 2 elementos básicos de toda manifestación subjetiva, que serían la volición y la cognición. La relación lógica entre estos 2 elementos básicos representarían la vida, el conocimiento y el lenguaje. La conexión de Galois que vimos recién es una estructura matemática que permite considerar 2 fenómenos opuestos sin que sean excluyentes, y demostrar la estrecha relación que puede llegar a existir entre un fenómeno conocido, lo objetivo, y un fenómeno no conocido, por ejemplo, lo subjetivo. La conexión de Galois constituye el núcleo lógico de un grupo, que es la unidad estructural que hemos tomado en este trabajo. El grupo está formado por una serie de elementos constitutivos, un elemento neutro, una operación de composición y una operación opuesta a la operación de composición, que le dan una serie de características que no vamos a analizar. Se pudo demostrar en este trabajo, mediante la aplicación del álgebra de Boole a nuestro PAO, al patrón autónomo universal, que constituía un grupo. Boole, en 1847, basó su álgebra de la lógica en 2 operadores lógicos: la equivalencia o doble implicación y la disyunción exclusiva. Si aplicamos la disyunción exclusiva a los elementos superficiales de nuestro PAO, obtenemos un ciclado estrógico, o sea, hacia la derecha, conservador, para decir, se va desplazando en distintas contexturas cada uno de los componentes, que definen la apariencia o lo que se hace evidente cuando sucede algún hecho real. Por el contrario, si aplicamos la equivalencia a nivel profundo, obtenemos un ciclado en sentido contrario, que tiene las mismas características y cumple las mismas reglas. Por tanto, nuestro PAO constituye un ensamble de aspectos superficiales y profundos
que están afectados por cambios superficiales o evidentes y cambios que no se ven, y que permiten representar una unidad estructural de esta realidad subjetiva. El PAU se define como un sistema dinámico evolutivo. Lo dinámico queda caracterizado por un cambio que puede ser sincrónico, evidenciado a través del desarrollo, o diacrónico a través de su historia o devenir. Lo evolutivo, por su parte, se evidencia a través de una serie de capacidades, como son el nacimiento, que involucra la reproducción, la existencia, que implica la regeneración, y la autonomía, que lleva implícita una cierta capacidad reorganizativa. Estas capacidades evolutivas se soportan en una serie de capacidades funcionales, como son la frontera, que es donde se da simultáneamente la conjunción y la disjunción, el estado estacionario de no equilibrio, que le permite una estabilidad a pesar de las variaciones que lo circundan, cambios cíclicos, uno superficial, que tiene la capacidad de provocar adaptación por corrección de desviaciones, que se llama retroacción, y un cambio cíclico profundo, que es un transformador de diferencias o recursión. La retroalimentación negativa, que es el mecanismo de producción del estado estacionario, y la retroalimentación positiva, que es un mecanismo aniquilador o generador de nuevas formas. El PAU tiene o muestra una regulación compleja. Su ciclo superficial está regulado a través de una retroacción por retroalimentación negativa, y es el encargado, la parte encargada de mantener el equilibrio estacionario, y su parte profunda constituye una recursión, y por retroalimentación positiva o bien provoca la destrucción de la estructura o bien la generación de una nueva forma. La semiosis, según la vemos acá, podría haber constituido el medio evolutivo que permitió que todo lo vivo pudiera incorporar el lenguaje universal que estructura toda la realidad subjetiva. Quizás en un primer momento pudo ser el entorno, y luego la vida, que como algo diferente asimiló la lógica de lo que lo rodeaba, con el único fin de permanecer o evolucionar y aprender de esa realidad. Luego, la aparición del sistema nervioso central permitió incorporar una serie de procesos que luego se automatizaron, y esto provocó un crecimiento exponencial de la complejidad de los organismos, que hizo consumir más recursos. La falta rápida de estos recursos obligó a reponerlos, y el método de reposición escindió el mundo biológico en dos grandes subsistemas: el de los vegetales o seres simples con los recursos a la mano, y el de los animales, en quienes su sistema nervioso central les permitió proveerse de los recursos que eran incapaces de producir, obligándolos a hacer grandes o recorrer grandes trayectos plagados de amenazas, lo cual indujo la estructuración de una protopsiquis como un mecanismo de alerta y control. La aparición de otros organismos individuales provocó que debía existir un medio de comunicación entre ellos, por dos motivos: uno, para poder seguir vivo, y por el hecho de la reproducción, para poder perpetuar la especie. Esto sugiere que, aparte del lenguaje universal que estructura toda la realidad subjetiva, pudo aparecer hace unos 100.000 años otro lenguaje, el lenguaje natural, que permitía la comunicación entre iguales.
Pero este lenguaje no era para transmitirse información, sino para estructurar o reestructurar la realidad circundante y permitirle de esa manera una mejor y más adecuada adaptación. El lenguaje universal en los seres vivos está en su ADN, y eso lo pondremos en evidencia asignándoles una serie de códigos binarios a cada una de sus 4 bases nitrogenadas. El ADN está constituida por 4 bases nitrogenadas que se disponen en parejas: adenina, timina, guanina, citosina, y por moléculas de azúcar y de fosfato que las unen. Se disponen de una manera que se asemeja a una escalera en espiral, en donde los peldaños son las bases unidas por puentes de hidrógeno, y la estructura, el armazón, están las moléculas de azúcar y de fosfato. Estas 4 bases pertenecen a 2 grupos químicos complementarios, y su estructura química permite asignarle un código binario a cada uno para poder individualizar. El código decimal que aparece allí, que se justifica en los binarios, o sea, esa es la conversión directa, se pudo establecer debido a un trabajo que se hizo en el año 2002, que demostró que es posible ordenar en forma creciente estas bases teniendo en cuenta una serie de enlaces químicos que estaban presentes en su molécula. Enlace químico es la fuerza que une los átomos de una molécula. Y así se vio que teniendo en cuenta algún tipo especial de enlace, que es representado acá por los círculos morados, teniendo en cuenta su cantidad o su presencia o su ausencia, podíamos establecer esta numeración que coincide perfectamente con el código binario y establece la absoluta identificación con nuestro PAO que habíamos definido recién. Habiendo mostrado un posible lenguaje universal que sostiene, o sea, entre los aspectos subjetivos y la vida que le da sustento, vamos a ver un posible origen del segundo lenguaje que habíamos mencionado. Los seres vivos tienen o detentan toda una etapa de evolución que está muy marcada a nivel del sistema nervioso. Entonces, si tratamos de relacionar la necesidad de un medio comunicativo con las distintas etapas de la evolución biológica, quizás podamos llegar a comprender cómo le fue al hombre posible internalizar un lenguaje universal para poder representar su realidad y la realidad que lo circundaba, y con el trato con el entorno poder elaborar un lenguaje natural, sofisticado, para poder comunicarse con sus semejantes. Aquí en la figura podemos ver esbozadas las distintas etapas del desarrollo del sistema nervioso central hasta llegar al hombre, es decir, su filogénesis, y del lado izquierdo vemos las etapas sugeridas del lenguaje natural que están acorde con el desarrollo, con la etapa del desarrollo neurológico y con el nivel de complejidad biológica de acuerdo al ser vivo de que se trata. La tabla resume de alguna manera los fundamentos biológicos del medio comunicativo y además propone la existencia de 3 lenguajes naturales, como son el táxico, que sirve para mantener la vida y es propio de los animales sencillos y de las plantas; el sígnico, que permite la adaptación al entorno y es propio de los animales con sistema nervioso central; y el simbólico, apto para un manejo social depurado y que es patrimonio exclusivo del hombre. Cada nivel del lenguaje natural está incluido en el siguiente. Por lo tanto, el hombre es un integrador de estos 3 lenguajes que están
representados estructuralmente a nivel neurológico y funcionalmente a nivel de su cerebro, en todas las etapas evolutivas que arrastra el hombre. La lógica transcursiva sugiere que desde una simple neurona hasta la corteza cerebral muestra una única estructura y función. La neurona está compuesta por un cuerpo celular con su núcleo, las dendritas, que son las capturadoras de los estímulos, y el axón o fibra nerviosa, que es la que se encarga de la salida de los estímulos. El proceso de excitación se da a nivel del espacio sináptico, que es el lugar de relación, digamos, entre dos neuronas, y es de dos tipos, eléctrico y químico. El eléctrico se puede dar de dos maneras, de una manera rápida, inmediata, o a través de una inducción de una inestabilidad a través de la célula, que se transmite a la otra célula e induce allí un potencial que cuando llega a un cierto umbral dispara un estímulo similar al que recibió. La estructura fundamental en este proceso es la membrana celular, por eso a este proceso se lo cataloga aquí como superficial y discreto, porque es un proceso todo o nada. ¿Se produce o no se produce? La otra conexión, la química, que opera a nivel profundo, gracias a la liberación de una serie de sustancias que son los neurotransmisores, que se producen en el núcleo y se transportan por el axón hasta el espacio sináptico. Y allí, entonces, ante la llegada de un estímulo, se libera un neurotransmisor que cuando alcanza la membrana postsináptica de la otra neurona, se produce o se induce un estímulo. En las sinapsis, digamos, inhibitorias, no existe este nivel profundo, es solamente eléctrico, y la característica es exactamente inversa a la de excitación. Este ensamble de niveles superficial y profundo coincide absolutamente, ya que se dan simultáneos, coincide absolutamente con lo propuesto en el cuadro. La corteza cerebral se le asigna la función de órgano de pensamiento, vale decir, donde residen el manejo de las capacidades intelectuales superiores, la imaginación, el entendimiento, el manejo de la lógica, del lenguaje. El hombre es el animal, el mamífero que tiene mayor evolución, mayor desarrollo de esta estructura, y sobre todo la quinta capa, y constituye un tejido que recubre todo el cerebro, que normalmente lo conocemos como sustancia gris, y que está estructurada por alrededor de 300.000 millones de neuronas que muestran entre sí alrededor de 1 billón de conexiones. Se acepta en la actualidad una doble estructuración funcional y anatómica en la corteza cerebral. Una serie de capas horizontales, el número de 6, y una serie de arreglos verticales que atraviesan ortogonalmente estas capas horizontales, desde la segunda a la sexta. La unidad funcional aceptada hoy de la corteza madura es la minicolumna, que es un arreglo de neuronas de disposición vertical y que en los primates contiene entre 80 y 100 neuronas. Estas minicolumnas están dispuestas en estructuras más grandes, denominadas macrocolumnas o módulos, los cuales tienen entre 60 y 80 minicolumnas. Las minicolumnas dentro de la macrocolumna se disponen en paquetes, en donde una minicolumna central está rodeada por otras 6, adoptando una estructura aproximadamente hexagonal, como si fuera el panal de la red. La capacidad reorganizativa de la corteza permite
que surja un espacio funcional desde donde se controlarían las estrategias motoras. Este espacio, la psiquis, sería el lugar donde residirían las ideas y los pensamientos. La unidad estructural, lógica estructural, que propone la lógica transcursiva, es el psicocito o célula psíquica, que fue bautizada así en honor a don Santiago Ramón y Cajal, quien en 1892 llamara de esta manera a las células piramidales que descubrió en la corteza prefrontal, que también llamó las mariposas del alma, y a las cuales les asignó las funciones intelectuales superiores. Por este aporte recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906. Esta estructura de 8 neuronas fuertemente interrelacionadas permiten disponer allí el funcionamiento neurológico de acuerdo a los propuestos de este trabajo y prepara la estructura para el funcionamiento psíquico. Vemos aquí dispuesto de una manera que se asimila mucho a la corteza natural. Hacemos la propuesta de 5 unidades teóricas, neuronas teóricas altamente conectadas, en donde se podría representar la realidad que hemos planteado hasta ahora y una serie de planos que indican cuál es la sucesión del registro. Para fundamentar esta propuesta y teniendo en cuenta la disponibilidad neuronal real, el cerebro tendría capacidad para registrar 120 copias de 100 años de la vida de un hombre, tomando una muestra de su realidad cada 25 milisegundos. De todas maneras, debe quedar claro que el cerebro no es una computadora, ya que puede procesar por segundo una cantidad equivalente de información a 15.000 de las computadoras más grandes que existen hoy en el mundo. El sistema psicointerno cumple la función de retener la frontera que divide lo exterior de lo interior y relacionar este conocimiento con el entorno. La unidad estructural definida en este trabajo para el sistema psicointerno la hemos bautizado FREM y está compuesta por 2 tríadas, una superficial, SBO, y una que representa lo aparente y una profunda que representa lo oculto. Si vemos un poquito más en detalle, digamos, la intimidad de la distribución de estas estructuras, vemos un triángulo estrógiro a la derecha que une las contexturas superficiales y con ellas las identidades superficiales para evidenciar lo aparente, y un trifolio que gira en sentido contrario que reúne las identidades profundas. Queda así definido 2 polos en esta unidad, el polo objetivo o evidente y el polo subjetivo. Estos 2 ciclos son simultáneos y aparte equivalentes. Desde el punto de vista topológico son homeomorfos, se pueden transformar uno en otros, lo cual demuestra que tienen la misma lógica de funcionamiento. Esto determina la aparición de 6 vértices que circunscriben un espacio hexagonal, que es homeomorfo con los otros 2, lo cual de alguna manera está diciendo que en el fondo subyace la misma lógica en los 3. Se demostró neurológicamente la existencia de una actividad coherente eléctrica en el cerebro que ciclaba a 40 Hz, es decir, 40 veces por segundo. Esto se hizo porque se pretendía individualizar
dónde residía la actividad psíquica en el cerebro, si es que se podía hacer. Evidentemente, toda la actividad psíquica se sustenta en las propiedades eléctricas intrínsecas del cerebro y sobre todo, como se demostró aquí, en el funcionamiento sincrónico u oscilatorio. Hay varias neuronas que tienen esta capacidad de mostrar una actividad cíclica y a veces se coordinan de tal manera que constituyen un oscilador o reloj interno que se encarga de sincronizar la actividad. Con este trabajo se demostró que había un desfase, digamos, de la onda de rastreo desde la parte frontal al occipital en un determinado tiempo, digamos. Había un retraso de la onda desde aquí a aquí de 12,5 milisegundos. Y esto en realidad se lo asignó a un mapeo temporal, que lo que permitía era sincronizar temporalmente las entradas sensoriales. Entonces, de esa manera se explicaba de alguna forma cómo era que se hacía el registro de esos estímulos que venían desde el exterior. Ginás, también autor del trabajo anterior, propuso un mecanismo para explicar el funcionamiento temporal en el cerebro y lo basó en la relación que establecía a través de la sustancia reticular de los núcleos talámicos específicos y los no específicos. Los talámicos específicos entre la actividad cognitiva y los no específicos de la adecuada sincronización temporal para darle unicidad a la experiencia cognitiva. Nosotros hicimos en este trabajo una superposición de los elementos de nuestro psicocito sobre este esquema y se pudo demostrar la existencia de dos ciclos, uno estrógeno que se encargaría del aspecto volitivo y un triple ciclo evógeno que tendría a cargo la actividad cognitiva. El hecho de haber podido fundamentar esto en estos hallazgos neurobiológicos nos animó a proponer un mecanismo similar para el control de aspectos psíquicos. Es decir, todo el manejo se asemeja absolutamente o muy llamativamente a la disposición que tiene el psicocito. Vamos a ver un funcionamiento probable psíquico del tiempo. En la figura vemos un nivel superficial, lineal, que representa el tiempo externo, que es unidireccional, que va adelante al después, y un nivel profundo, el tiempo interno, que cicla por el presente, el pasado y el futuro. Estos dos niveles se relacionan en el aula. El cerebro interrumpe su actividad 40 veces por segundo para rastrear la realidad. Hemos dispuesto sobre el eje de la hora periodos de 25 milisegundos en donde podemos ver 12,5 milisegundos que representan el tiempo durante el cual estamos conscientes y es el empleado en el rastreo rostro caudal que vimos recién, y 12,5 milisegundos donde estamos inconscientes. Ambos tiempos arrancan del mismo ahora, el superficial en un eterno presente y el profundo cicla por el presente para tomar de la realidad lo que está pasando mientras el cerebro trabaja, cicla por el pasado para recaudar o rescatar lo que fue almacenado en la cuña anterior y por el futuro para preparar una posible respuesta basada en lo que ha ocurrido en ocasiones similares anteriormente. Este ciclo se va registrando en
una espira que constituye o constituiría la estructura psíquica, es decir, donde se dispondrían las ideas y la representación del tiempo externo que está dada por la separación entre las espiras. Los pensamientos residirían en la cuña temporal, es decir, mientras estamos inconscientes, durante el tiempo interno o psíquico, como lo hemos llamado acá, y actuarían u operarían durante la rampa del pasado, que sería aquí la memoria de corto plazo. Esto representa la memoria de largo plazo o historia del sujeto, y esto representaría la memoria de corto plazo, que daría funcionamiento al pensamiento, como también así a consultas permanentes a la estructura psíquica. La ironía, debajo de su aspecto superficial, que se da a través del significado literal, ostenta lo esencial, su sentido. Dado esta característica, se presta para analizar las funciones cognitivas de nuestra psiquis, sobre todo, o entre ellas, la de comprensión. En 1997, Hamamoto propuso que el elemento fundamental de la ironía era una discrepancia entre un reconocimiento real y un conocimiento previo o expectativo. Y elaboró un esquema en donde dispuso sobre un eje lo real y sobre el otro eje lo esperado. Entonces demostró que sobre este eje no había ninguna discrepancia y sí la había desde mínima a máxima en el lado opuesto. La operación de esto se podía hacer porque habían dos niveles operativos, uno no lingüístico y el otro lingüístico, aunque no necesariamente uno la negación del otro, que era la discusión, digamos, que siempre ha habido cuando uno aborda la ironía. Esta operación entre niveles permitía definir 4 modalidades irónicas básicas: la estándar o prototípica, la disolutiva, la verdadera y la involuntaria. Esta disposición constituye una oposición mediada por otra oposición, o sea, representa una conexión de Galois igual que el núcleo lógico de nuestro cuerpo. Acá vemos una disposición de una tríada que maneja el nivel superficial o lingüístico y una tríada profunda que maneja el nivel cognitivo. De acuerdo a lo visto en la ironía, y desde el punto de vista psíquico, estructural y dinámico, la lógica transcursiva propone el siguiente esquema para tratar de explicar el doble proceso de comprensión y producción lingüística. La ironía es típicamente terápica. Entonces, una manera adecuada quizás de tratar con un fenómeno complejo como este sea generalizar los operadores lógicos involucrados, conjunción y disyunción, y tratar la negación policontextualmente. A través de lo conjuntivo generalizado se opera la comprensión, haciendo una sincronización entre la estructura psíquica, compuesta por las ideas y los representantes del tiempo externo, con la función psíquica que reside en el pensamiento, que opera, digamos, o que tiene como sustrato la negación transclásica que sucede durante el tiempo psíquico. A través de la disyunción generalizada se opera la expresión lingüística. El mecanismo sería aproximadamente así: tomando los estímulos desde el entorno, a través del significado, se genera estructura psíquica en las ideas y se lo injerta en la historia del sujeto. Esto produce o induce a un sentido que surge de la interpretación de las ideas y que se establece funcionalmente en el pensamiento. Luego se hace superficial nuevamente a través
de una nueva expresión lingüística que porta un nuevo significado, una intención y una facilitación para un determinado efecto propio de cualquier acto de habla. La dinámica de esta circularidad distribuida sería algo similar a ese hiperjuego en revolución. Todo sujeto o individuo o sujeto social tiene una doble necesidad. Una necesidad primaria, la de sobrevivir, que está manifestada por un deseo, y una necesidad secundaria, la de conocer, que está manifestada a través de una creencia. Los deseos y las creencias operan en oposición y tienden a resolver, digamos, estas carencias. Lo social en el individuo estaría expresado por un deseo a nivel profundo y por una creencia a nivel superficial que lograra el objeto de ese deseo. Las creencias, por su parte, pueden tener una justificación interna o externa, o bien surgir por convicción, y estas necesidades pueden ser saldadas a través de una serie de patrones sociales que se hacen evidentes a nivel individual y a nivel social. A nivel individual a través del comportamiento y a nivel social a través del discurso mediante una serie de figuras sociales. Del ensamble del comportamiento, o sea, de lo individual y lo social, surgirían una serie de roles sociales que darían sustento a roles personales. Este ensamble podría perfectamente caracterizar en esta realidad las distintas creencias y deseos. La unidad del sistema sociocultural que habíamos llamado REM o hecho real, en realidad representa las interrelaciones que se dan entre sujeto y objeto. Y está compuesta, como todas las demás unidades, por dos tríados. Una superficial, que representa el parecer o lo cuantitativo, y una profunda, que representa el ser o lo cualitativo. Ahora, ¿dónde se origina el primer REM? Para contestar esta pregunta, pediremos auxilio a la biología, ya que lo biológico y lo social tienen bastante en común. Podríamos decir que ambos se dan exclusivamente en seres vivos, que ambos propenden a la supervivencia, que ambos son evolutivos y por lo tanto inducen a un cierto desarrollo y progreso, que ambos proponen una simbiosis facultativa que es conveniente a los fines individuales, y ambos están marcados por una herencia que impone caracteres, rasgos, ideas, circunstancias que en el aspecto estrictamente social se dan en la tradición o ADN social, como lo hemos llamado acá. Para explicar el origen del lenguaje natural, vamos a apoyarnos en la teoría de la endosimbiosis seriada de Lynn Margulis y su concepto de simbiogénesis como el proceso evolutivo que progresa mediante la herencia de genes adquiridos. Margulis sugirió que ancestros, alguna vez completamente independientes y físicamente separados, se fusionaron siguiendo un orden específico para convertirse en una célula. Es decir, un organismo unicelular sin núcleo llamado arquea, que poseía un metabolismo desarrollado, más una bacteria también unicelular y sin núcleo, que tenía un aparato reproductor, se fusionaron y dieron origen a la primera célula nuclear o verdadera. De una manera muy general, podremos hacer un paralelo entre los elementos que componen esta célula primaria y los elementos que componen nuestro organismo. Nuestros PAUs serían la expresión subjetiva o representarían el patrón universal de las expresiones subjetivas mínimas. Es decir, sin ser un objeto o un sujeto, equivaldrían a las células primitivas nucleadas y serían el molde universal
desde donde surgirían los patrones básicos subjetivos que se constituirían en un ADN social determinado. Estarían distribuidos en 6 dominios y en 2 variantes, una de estrógena y una de levógena, y su tipología estaría dada por el orden de sus elementos. Este lenguaje universal se propone aquí como el origen de nuestro lenguaje natural, por lo cual lo bautizamos como urlingua, o sea, la lengua originaria. Esta urlingua se dispone de acuerdo al núcleo real o subjetivón, como también le hemos llamado al PAU, en los 6 dominios, y desde allí generaría una forma de ver la realidad que permitiría el surgir de una lengua vernácula que fuera apta para expresar esta realidad. Estos dominios, digamos, estarían distribuidos en distintos lugares de la realidad subjetiva, y desde allí podrían dar lugar, origen, quizás a una protolengua de las 6 que hoy se consideran como existentes. La realidad subjetiva, según lo propone la lógica transcursiva, está compuesta por sistemas dinámicos que evolucionan. Y esta evolución se hace evidente en 2 aspectos: a través del desarrollo o morfostasis, que opera por duplicación, y a través de la generación de nuevas formas o morfogénesis, que opera por fecundación. El subjetivón, digamos, podría tener una estructura similar a una célula nucleada, por lo tanto dispondría de un núcleo y en lo profundo de una gameta. Y se lo podría asimilar a una especie de lengua materna universal que tiende a ser de una determinada forma. Aquí en la figura vemos una lengua materna universal que, dividiéndose, mantiene sus características a través del tiempo para explicar un mecanismo de crecimiento o desarrollo. Y acá un supuesto mecanismo de apareamiento entre 2 lenguas maternas universales de la misma variante que dan o engendran una lengua materna nueva. El apareamiento entre lenguas maternas de distintas variantes podría ser posible a través de la inclusión de una o más organelas que permitirían sostener dentro de esta célula teórica una lengua materna universal completa de cualquier variante, o algunas variantes incompletas representantes de algún lenguaje natural más rudimentario. Con esto queremos decir que esta figura que está aquí podría representar una estructura lingüística de alguien que, teniendo como lengua materna el español, el núcleo SBO, hubiera adquirido una segunda lengua como el vasco o el neerlandés, cuya orden es SOV, o quizás una lengua materna como el alemán, donde sus cláusulas principales son SBO y sus subordinadas SOV. O sea, esto permite de alguna manera hacer una tipología genética de las distintas lenguas. Se puede hacer un paralelo entre la especiación o origen de las nuevas especies y el origen de nuevas lenguas. Y esto basado en una teoría no ortodoxa de la evolución que se llama del equilibrio puntual, que propone que una especie se originó nueva a partir de un salto fenotípico sin elementos intermedios, como proponía Darwin. Esto es muy parecido a lo que se ve en la evolución de las distintas lenguas, donde los cambios no son graduales. También se puede hacer un paralelo entre la novedad evolutiva y la variabilidad lingüística. 2 mecanismos explican o tratan de explicar la novedad evolutiva: el empalme de ARN y la mezcla de exones. El exón es una unidad funcional, no del gen, que es como un texto, sino de la proteína que el gen significa. Lingüísticamente serían una especie de marcadores discursivos.
La mezcla de exones propone una serie de uniones casuales entre exones de dos genes en uno solo, injertando de esta manera una novedad evolutiva que no modifica la lectura habitual del texto de base. Son verdaderos marcadores discursivos porque en realidad sin participación sintáctica en el texto de base que significa el gen, hacen relación o mantienen relaciones entre distintos módulos funcionales, generando una nueva función que no estaba en el adenoma, en el ADN genómico o texto original. Por lo tanto, esto permite explicar que el lenguaje puede haber evolucionado aproximadamente de la misma manera, injertando así distintas novedades, digamos, a través del proceso de gramaticalización de las distintas estructuras. Para explicar el origen del lenguaje natural humano, vamos a recurrir a una investigación que se hizo en genéticas en los embriones de la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, donde se demostró que el embrión de la mosca, en su desarrollo, se dividía en una serie de compartimentos estancos y cada célula del cuerpo de la mosca sabía exactamente a qué compartimento pertenecía. El gen que manejaba este mecanismo le daba así identidad a cada compartimento, eligiendo entre una cantidad determinada de estructuras posibles. Si aceptamos recién el concepto de adenoma social, de ADN social, podemos aceptar ahora el de cromosoma social, en donde proponemos la existencia de dos genes, un gen superficial que nos diría qué y cuándo colocarlo, y uno profundo que nos diría cómo y dónde. Esto se haría de acuerdo a un patrón de dolores ocultos que permitirían distribuir superficialmente todas las estructuras profundas. Entonces, dos lenguas, por distintas que parezcan, podrían tener una estructura profunda similar. Entonces, las diferencias en la superficie se podrían explicar o bien por una alteración no del código, sino de la interpretación de este código, o bien por una alteración en la identidad de cada uno de los elementos que se distribuyen en la superficie. Aquí en este trabajo consideramos al individuo como el sujeto social y a la unidad social como el hecho real. Esto demarca una herencia social y la injerencia de esa herencia social en el contexto evolutivo del lenguaje natural está mostrado aquí, que rápidamente explica de alguna manera cómo surgieron el lenguaje táxico, cómo surgió el lenguaje sígnico y el lenguaje simbólico, que permitió la comunicación de la experiencia atesorada en la estructura psíquica y a través de una herencia de esa estructura-función dio origen a la cultura, donde se aglutinaron todos los esfuerzos de la subjetividad humana. Analizamos muy rápidamente el lenguaje en uso, que es el lugar de confluencia de los tres aspectos subjetivos del lenguaje: lo biológico a través del comportamiento, lo psíquico a través del conocimiento y lo social a través de la tradición. Este análisis lo haremos desde la cortesía, que acá definimos como la capacidad de adaptación al contexto lograda mediante estrategias adquiridas transformadas en hábitos que se expresan lingüísticamente para obtener un efecto determinado. Como estrategia, la cortesía debe ser distinguida del tacto social, que tiene otro objeto, otro marco de referencia y otra función. El tacto social podría ser considerado como una comunicación afectiva condicionada socioculturalmente y evidenciada a nivel instintivo, emocional y emotivo. El hombre, que es integrador de estos tres niveles biológicos y de los lenguajes que se originan en ellos, tiene representación en su estructura cerebral de estas estructuras, y esto permite que
los psicos biosociocultural se transformen en el marco de aplicación y de comunicación de estas estrategias que en este sentido son universales y adaptativos evolutivos. Bueno, para concluir rápidamente, hemos podido determinar la existencia de una realidad con una estructura determinada, establecer un patrón universal que cumplía con una lógica determinada de la genética, aportado una herramienta, la lógica transcursiva, para poder operar con un lenguaje universal y un arreglo de jerárquico de sistemas jerárquicos. Hemos individualizado una serie de sistemas reales como componente de la realidad subjetiva. Se definió una estructura psíquica, el psicocito, que puede cumplir con este lenguaje y dar un fuerte sustento neurobiológico. El tiempo interno, que quedó como el motor del funcionamiento psíquico. La caracterización de estado de conciencia que permite entender lo que el presente significa en la comprensión del lenguaje. Se logró establecer un grado importante de coherencia en la lógica de la estructura social. Se definió una genética social, en donde se estableció que la sociocultura es importante, integrante de la subjetividad humana. Se establecieron bases metodológicas firmes para la construcción de un modelo para observar el lenguaje. Se dejó constancia de que no solo el hombre y los animales tienen expresiones biológicas de su conducta que influyen en la subjetividad. Mediante la ironía y la cortesía se pudo ver algunos mecanismos que son útiles para comprender nuestro lenguaje. Desde el enfoque semiótico transcursivo, o de una lógica de sentido, se pudo probar la hipótesis central y cumplir con el objetivo principal. También se pudo lograr el cumplimiento de otros objetivos secundarios planteados. Las repercusiones que este trabajo puede tener es en demostrar que el estudio de los aspectos objetivos también es ciencia, y cuáles son los aspectos metodológicos que hay que tener en cuenta para que la investigación humanística pueda ser considerada científica. Las aplicaciones, bueno, la creación de la biolingüística como especialidad, una más adecuada fundamentación psicolingüística y ajustar algunas pautas pragmáticas y sociolingüísticas, y una serie de proyecciones a nivel sociolingüístico de la lingüística teórica y de la psicolingüística que podrían dar la posibilidad de ampliar un poco el panorama en este sentido. Bueno, para finalizar, les dejo esta hermosa postal que bien podría representar uno de los bonitos paisajes que nos ofrece nuestro valle de Tupungato, pero en realidad no es nada más que una foto que saqué de un entorno artificial que fabriqué con un software profesional, y sirva esto para mostrar, tal como lo he tratado de mostrar esta mañana, en la realidad cotidiana no todo es lo que parece. Muchas gracias. Como comenté al entrar, esta tesis me sorprendió por diversos motivos. Primero, aprendí mucho más de lo que pensé que podía aprender leyendo una tesis, sobre todo porque toca ámbitos como el de la neurociencia, la biología, que son áreas que están un poco más alejadas de nuestra realidad, ¿no? de nuestros trabajos. Y además porque tampoco estamos demasiado habituados al tipo de trabajo teórico, ¿no? Trabajando en lingüística estamos más, digamos, trabajando más sobre los textos y viendo qué nos dicen los textos, de modo que todo este razonamiento más filosófico, digamos, me agradó mucho que se incluyera, digamos, como parte de la búsqueda de verdades o
hallazgos acerca del lenguaje. También me sorprendió el manejo del lenguaje de alguien que, si bien viene de una ciencia humana como es la medicina, era un manejo muy fluido del lenguaje escrito y muy correcto. Y además la apoyatura en gráficos muy elaborados y muy claros, cosa que se completó con el movimiento, ¿no?, que complementó en esta muestra de hoy, que me pareció realmente muy bueno, ¿no? Me pareció un trabajo teóricamente riguroso, en el sentido de que se buscó fundamentación y se explicitó la fundamentación de las selecciones de metodologías y de recursos utilizados para llegar a los resultados a que se llegó. Me pareció muy buena la revisión bibliográfica crítica que se realizó al comienzo, a pesar de que tal vez resultó demasiado amplia, podría haber sido un poco más acotada respecto de lo que realmente trataba la tesis, pero digamos que no hubo nada librado a la preferencia sin justificación, que me parece algo fundamental en un trabajo académico de este tipo, ¿no? Yo tenía dos preguntas o comentarios, tal vez, para hacer. En algún sitio de la tesis, y lamentablemente no anoté la página, no sé si la tenían, se habla de que en ninguna postura teórica anterior se atendió a lo subjetivo. Entonces yo me preguntaba qué valor le daban ustedes, o le daba usted, a la noción de intencionalidad que aparece ya claramente en la teoría de los actos de habla de Searle, marcando así una diferencia fundamental con la postura de Austin. Digamos, si ustedes no creen que esa es una aproximación, por supuesto, desde otra perspectiva, a lo que podría ser la subjetividad. Sí, la subjetividad tal cual se entiende aquí es justamente la que no abordó nunca la ciencia objetiva, por un lado, y por otro porque constituye, según mi visión, una perspectiva o un punto de vista de donde el ser vivo enfoca la realidad. Por lo tanto, como sus constituyentes principales son lo biológico, lo psíquico y lo social, todo lo que es definido como subjetividad desde tiempos inmemoriales hasta la fecha, siempre estuvo muy ligado al aspecto psíquico mental. Sí, sí, casi. Y lo mismo pasa con la intencionalidad. Por ejemplo, la psicología cognitiva hoy considera a la intencionalidad como un puente entre lo inmanente y lo trascendente, es decir, entre la presentación del mundo y el registro que yo hago, la representación que yo hago de él. Pero siempre estuvo supeditado o restringido al aspecto psíquico o mental. Claro, es decir, que no es que nunca se la atendió, sino No, se la miró. claro, se lo observó desde un punto de vista totalmente distinto. Es decir, esto sin ser lo experiencialista de Leikus, digamos, sin pretender que esto sea una encarnadura de los conceptos, pretende ver o hacer ver que todo esto surge de la necesidad imperiosa que tiene el ser vivo. Por eso yo lo hago extensivo a todo lo biológico, porque cada uno a su nivel muestra rasgos de subjetividad. Y cada uno a su nivel muestra, lo hemos tratado de demostrar,
de alguna manera algún grado de conocimiento. Pero para que esto sea posible hay una premisa fundamental que se tiene que cumplir, que es el hecho de estar vivo. Si no hay vida, ni intencionalidad, ni nada es posible. Por lo tanto, el fundamento de todo eso en realidad es esa necesidad imperiosa de seguir vivo para poder captar y conocer la realidad que le va a permitir seguir vivo. Entonces el enfoque es desde ese punto de vista. Entonces, desde ese punto de vista no... Estaba claro que desde ese punto de vista no se había tratado. Claro. Me sorprendió un poco la afirmación categórica de que nunca. Claro. Porque todos los estudios pragmáticos... Quizá hubo que aclarar allí, claro, no por en eso ese sentido. Perfecto, sí. Y todos los estudios pragmáticos, sobre todo de pragmática discursiva, tienen que ver también con la participación del hablante en cuanto a persona que tiene intenciones. Seguro, seguro. Y otra pregunta que tampoco recuerdo cuál es la página para definirlo con mayor certeza, es cuando se menciona se menciona digamos, los componentes de la realidad. Me interesaba saber de dónde se origina este marco de análisis. La propuesta que se hace desde la lógica transcursiva es desdoblar el sujeto y el objeto en sus identidades. De esa manera podemos tratar de mostrar o estudiar o analizar toda una estructura que, según mi propuesta, subyace a lo que es evidente. No hay duda que la realidad está definida por la relación entre un sujeto o más de un sujeto y los objetos, y lo que genera esa relación. Pero en realidad, si vamos a las definiciones que también por millones han habido a lo largo de 2500 años de la realidad, siempre caen a un mismo lugar, que es el hecho de categorizar el mundo. Es decir, todo se limita a cómo nosotros representamos la realidad, y es así como la vamos a definir. Vale decir, y es así que existen desde realismos ingenuos hasta realismos radicales o construccionistas, en donde la niegan directamente, y otros dicen que lo único que existe es lo que está afuera y nada más. Entonces, todo ese rango tan amplio, esto pretendía ubicarse en un punto intermedio en donde se cambiara la forma de categorizar. Entonces, yo acá propongo no categorías en esta realidad, sino especies. ¿Cuál es la diferencia? Importante. La categoría no tiene estructura propia. La categoría es un constructo, es una construcción convencional y abstracta. En cambio, la especie tiene un fuerte arraigo en los elementos constituyentes de la realidad. Entonces estaría formada por una categoría, que sería su núcleo, la relación entre los dos componentes fundamentales, sujeto y objeto, y la diferencia que hay entre ellos. Entonces la relación entre sujeto y objeto ahora, para categorizar el mundo, está basado en las diferencias que los unen y en las semejanzas que los separan. Esto, que parece un trabalengua, en realidad postula la forma de encarar desde un punto de vista lógico una estructuración de la realidad distinta, para poder dar cabida a lo verdaderamente subjetivo, porque ese es el otro problema. Lo subjetivo siempre ha sido considerado desde la lógica, más allá, más acá, pero por más que se haya variado y que se hayan incluido variantes, a veces parecen totalmente distanciadas de la lógica tradicional, en el fondo son prácticamente lo mismo, y siempre caemos en la misma cuestión de que las categorías son un constructo que tenemos que aceptar por definición. O sea, son axiomáticas, no podemos discutirlas. Al no poder discutirlas es muy difícil fundamentarlas.
Entonces se me ocurrió que si uno le daba alguna corporidad a esto, era más sencillo entender a qué nos estamos refiriendo. Porque la subjetividad, o el sujeto en sí, en la lógica directamente queda excluido. Sí, Aristóteles tildó a lo subjetivo de irracional. O sea, con eso queremos decir que en realidad estamos hablando del sujeto y del hombre y del mundo donde él discurre, pero en realidad lo hemos hecho a un lado. En realidad no lo estamos considerando en su cuestión sustancial, que es el hecho de ser subjetivo. Es decir, entonces, en ese sentido, no hay ningún paralelo, digamos, entre las definiciones habituales ni filosóficas de la realidad y esto que se pretende acá. Acá la realidad se plantea como formada por una serie de sistemas evolutivos que están relacionados, como vimos, por todas estas cambios y modificaciones que se producen entre ellos. Claro, un poco mi pregunta iba así, esa presentación de los elementos que constituyen la realidad, ¿era suya o era tomada de alguien? No, eso es lo Eso es lo que quería. Sí, está basado en todos los trabajos de los presocráticos, porque desde allí se sacó los elementos fundamentales, esto de plantear el orden y el desorden, los simultáneos, los opuestos, digamos, son todos parámetros que son tomados del presocrático, nada más que acá ordenados y relacionados de otra manera. Pero ese es el fundamento. Gracias. ¿Sí? Bueno, yo realmente quiero felicitarlos, me parece una tesis absolutamente original y una propuesta teórico-metodológica muy valiosa. Creo que realmente es un modelo de investigación en el campo de los estudios sobre el lenguaje desde una perspectiva transdisciplinar. Y ese es el gran desafío, me parece, de esta tesis, ¿no? El gran desafío y la gran decisión de haber abordado esta cuestión, ¿no? Poner en foco de atención una problemática lingüística que ha sido abordada desde otras perspectivas, pero articulando esta herramienta de convergencia a partir de una mirada transdisciplinar. Porque eso implica un doble desafío. Implica el desafío del camino del que se viene transitando profesionalmente, implica el desafío del camino de la disciplina lingüística a la que se ha acercado desde el campo de la investigación. Y eso es el aporte, creo, que es fundamental, porque además, poniendo en foco de atención el problema de cómo abordar el conocimiento de los objetivos en el lenguaje, logra plantearse un marco teórico de referencia y una herramienta de aplicación para análisis futuro. Y eso no es un tema menor. Es decir, la doble vertiente, plantear el marco teórico de referencia, primera gran decisión y primer gran desafío, y que después el análisis y la aplicación de este marco teórico de referencia brinde una herramienta que puede tener cuestiones que uno pueda discutir o puede haber coincidencia a futuro para aplicaciones futuras, pero que brinde esa herramienta metodológica a futuro. Así que creo que ese planteo es absolutamente original y la resolución de todo esto en la estructura de la tesis me parece muy acertada, porque hay un marco teórico muy bien explicitado, luego hay el desarrollo de los capítulos con todas las aclaraciones que brindan y la función didáctica que cumplen los gráficos, la función didáctica que cumple el glosario, permite acercarse a una problemática que para quienes estamos en el campo de la lingüística no es fácil, precisamente por toda la perspectiva transdisciplinar que está planteando. Por otra parte, me pareció muy acertada, y por ese lado va a ir una de mis preguntas, la inclusión del abordaje de la ironía y el abordaje de la cortesía como puntos o instancias ejemplificadoras de lo que se está planteando. Porque eso resulta muy ilustrativo y es como una bajada a tierra, para usar un lenguaje, una metáfora de la vida cotidiana, de un montón de cuestiones teóricas que se están planteando. Mis preguntas van por diferentes caminos. Algunas son dos precisiones teóricas que me gustaría que usted me aclarara y después algunas que son de profundización. Dos cuestiones que quería que me precisara un poquito más. Uno, la noción de lengua materna universal.
¿sí? ¿A qué apunta con la noción de...? O sea, que está claro, pero me gustaría que profundizara un poquito más. Y la otra es cuando se está planteando desde mi punto de vista de la evolución de las lenguas, cuando estamos hablando de lenguas de estructura profunda similar, ¿sí? Y luego hay cambio, bueno, no, y luego lo que usted plantea es que se produce una alteración, ¿sí? Esa alteración la está entendiendo en el sentido de un cambio. Perfecto. Bueno, entonces, eso dos por un lado. Lo otro, primero, realmente me parece muy interesante que nos lo plantee, es por qué se dedicó a este tema. Es decir, cuál fue el interés en su desarrollo profesional, ¿sí? De abordar este tema tan interesante y con tanto desafío teórico, metodológico, epistemológico, ¿sí? La segunda pregunta en ese sentido, en realidad es una inquietud, es el por qué la decisión de elegir la ironía y la descortesía, entre otras posibilidades, para ejemplificar su teoría. Y en tercer lugar, me gustaría que desarrollara un poquito algo que usted lo presentó muy brevemente ahí por razones de tiempo, que es la cuestión de la aplicación y la aplicabilidad de su propuesta, por ejemplo, al campo de la sociolingüística y al campo de la pragmática. Nada más. Y quería decirle que realmente me parece que la presentación que hizo la presentación oral ha sido excelente, porque hay que sintetizar una tesis en 50 o 60 minutos. Bueno, con respecto al concepto de lengua materna universal, pretende representar una contrapartida a la lengua materna natural. Y esto basado en un patrón universal que yo vine definiendo a lo largo del desarrollo, donde está condensado, digamos, los aspectos subjetivos que marcan esta estructura. Entonces, esa partícula que yo llamé subjetivo, que en realidad es la misma estructura que atraviesa toda la tesis de punta a punta, plantea la relación siempre igual entre sujeto y objeto y cuáles son los cambios o transformaciones a los que se ven sometidos cada vez que se relacionan, ya sea a nivel social, a nivel biológico o a nivel psíquico. Por lo tanto, esa lengua materna universal está expresando un dominio, un lugar que representa, digamos, en esa realidad subjetiva y desde la cual, como eso surgió de captar, como son homólogos, digamos, desde el punto de vista topológico, es decir, hay una relación directa en lo que yo he llamado la geometría funcional. Es decir, este despliegue geométrico que lleva la única función de poder explicitar las relaciones lógicas que se dan, que de otra manera es un poco difícil de explicar. Digamos, esta lengua materna universal tiene la misma estructura que lo que captó de la realidad. Por lo tanto, estructura lógica me refiero. Por lo tanto, es posible que sobre ella se pueda edificar una lengua vernácula, ya que estos operan en una determinada región, no está distribuido en todos. Digamos, algo similar, sin ser igual, a cómo se distribuye en el orden de las palabras, digamos, que es muy parecido a la nomenclatura, a través del mundo, donde hay, digamos, SBO está en parche distribuido por distintos lugares. Esto sería, en la realidad subjetiva, volviendo a la analogía, algo similar. Es decir, y en ese lugar daría lugar a una lengua vernácula que fuera apta para expresar esa realidad. Ya que yo acá considero el lenguaje un fenómeno superficial de la cultura. Y esto no es peyorativo, sino que trata de decir que en realidad lo que uno captó, hizo experiencia, lo grabó en su psiquis y luego lo cuenta modificado por el filtro psíquico y lo expresa en un significado. Es decir, tomó un significado, lo transformó en un sentido, lo proyectó como un significado nuevo. Nunca es igual, por eso poníamos ahí la teoría de los colores ocultos. Es decir, es como si yo captara un color y después alguien me preguntara de qué color se trata. Yo le voy a poder decir con bastante aproximación de qué se trata,
pero como el color surge de una combinación de colores primarios, yo nunca voy a lograr expresar en mi lengua, por más florida que sea, exactamente el sentido que yo le encontré. Más o menos así funcionaría esto. Digamos, esto sería el molde en donde se edificaría la lengua, y esto explicaría de alguna manera por qué hay distintas lenguas en distintos lugares. Por eso cuando usted habla de alteraciones en el sentido de cambio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría? Que esto, igual que en lo biológico, lástima que bueno, por tiempo no lo pudimos ver, pero Goethe en 1790 postuló la hipótesis de que los órganos de las flores tenían un origen común, que era la hoja. Por supuesto que eso en 1790 cayó muy mal porque estaba rayando con la locura. 200 años después se propuso un modelo teórico que se llegó a corroborar en la práctica y que corroboró absolutamente cada palabra de la que dijo. Y eso se aplicó no solo a las flores, sino a todo ser vivo. O sea que si uno le asigna una serie de colores artificiales, por supuesto son arbitrarios, ¿no? Pero lo que quiere decir esto que lo que uno ve en la superficie es una mezcla de los colores esos profundos que uno no ve. Y si uno llega a entender cómo es el código de eso, puede entender cómo es que se produjeron los cambios. En el ser vivo, los genes se activan de acuerdo a ese patrón de colores ocultos. Entonces así tenemos el fenotipo, lo que se ve. Yo propongo que en las lenguas puede ser algo similar. Entonces dos lenguas, aunque sean muy distintas, aparentemente, en la profundidad pueden ser bastante similares. Entonces, las diferencias que vemos en la superficie se debe a una alteración, pero no del código como se sugiere habitualmente, sino de la interpretación de ese código. Y aparte, como estos genes, digamos, como estos colores, serían los que eligen qué estructura y dónde ir y qué poner, puede haber habido una alteración en justamente un cambio en ese patrón. Entonces, eso hace que la identidad de las partículas expresivas cambie, porque aquí estos genes teóricos que hemos planteado así un poco tomado de los pelos, pero permiten explicar que esos genes pueden explicar cómo se distribuye esto desde la profundidad. Entonces, yo pongo ahí en la tesis un ejemplo de la cartilla. Bueno, eso trata de explicar justamente ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, un proceso evolutivo que es bastante común y que se ve en todas las lenguas es la gramaticalización. ¿Está bien? O sea, el cambio de categorías. Antiguamente una palabra tenía un valor léxico y luego termina siendo o teniendo un significado o un valor funcional. ¿Cierto? Bueno, este fenómeno puede explicarse de alguna manera de esta forma y con un no poco trabajo podría dar fundamento a una tipología genética del lenguaje humano, pero digamos en serio, no por lo que se haya hecho no sea serio, sino en serio me refiero basado en la biología, porque hay una tipología genética hecha hace mucho tiempo y que goza de mucho prestigio y que está muy bien hecha. Pero lo de genético, eso es prestado, en realidad no tiene nada de genético ni nada de evolutivo, o sea, perdió su sentido. Claro. Perdió el sentido. Se llevaron el concepto, pero no se le da fundamento. Un uso metafórico en las tipologías lingüísticas. Entonces, claro. Bueno, esto daría la posibilidad de lograr una tipología que tuviera un fundamento real. Bueno, ¿y por qué decidió el tema? Bueno, el tema es algo que quizás me fascine de alguna manera desde mucho tiempo. Pero bueno, se dio la circunstancia que, además de medicina, ejercí profesionalmente la computación durante 30 años, o menos, y simultáneamente. Y bueno, hice algunos desarrollos en medicina, pero también en inteligencia artificial, que es uno de los temas que más me interesaron y me interesan. Entonces, bueno, como hoy gran parte de la lingüística
cognitiva y de todas las ciencias cognitivas tienen un fuerte arraigo en la inteligencia artificial, porque a partir de ella explican un montón de fenómenos. Entonces, bueno, cuando yo ingresé aquí, puse eso como antecedentes y bueno, eso pareció importante y me dejaron entrar. Entonces el desarrollo, que tiene una orientación netamente biolingüística, pero más que nada psicolingüística, porque la intención es llevar esto a la práctica. Bueno, por lo menos en los papeles funciona. Veremos si en la práctica es posible injertarlo esto en el campo de la inteligencia artificial para cambiar también algunos patrones que se vienen arrastrando desde que esto arrancó y que, según yo veo, según mi modesto punto de vista, no hacen que esto progrese. O sea, la sensación que tengo es que está parado a mitad de camino y que si no adoptamos una alternativa no vamos a obtener muchos progresos. Estamos dando vueltas siempre más o menos lo mismo. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de hacer esto y bueno, con una inmensa ayuda de alguien que me enseñó mucho, pude congeniar las dos cosas como para que saliera este trabajo. O sea que un campo de aplicación probable es la inteligencia artificial. Sí, eso. Y en la sociolingüística, por ejemplo, lo que usted está planteando. Lo de la sociolingüística es porque también pasa algo similar como con la inteligencia artificial. O sea, se sigue insistiendo en, porque bueno, quizás no se vea otra posibilidad, pero se sigue insistiendo en basar todos los estudios en comparaciones culturales. ¿Está bien? O sea, se sabe que, y es obvio, que la cultura es un condicionante importante de la lengua, pero el problema que tiene eso es que estamos analizando todo siempre desde la superficie. Entonces, esto trae algunas cosas que son insalvables, como por ejemplo el trabajo señero de Wolf en el lenguaje Hopi, donde es criticado ácidamente por antropólogos y por el hecho de que malinterpretó inclusive varios pasajes de la cultura Hopi. Y eso le hizo edificar todo un aspecto del lenguaje de ese pueblo que estaba realmente mal fundamentado. Y eso se demostró. Así, ¿esto qué quiere decir? Que el enfoque sociolingüístico tendría que ser más referido a nuestra condición humana y no solamente a la cultura. Porque la cultura es una manifestación de la humanidad, pero no lo es todo. Por lo tanto, si uno arranca de un poquito más abajo, considerando al hombre como debe ser, en el sentido de tenerlo incluido y colocarlo en el centro como objeto de estudio, yo creo que podríamos progresar un poco más todavía. Yo creo que la única solución para esto es la interdisciplina, porque se han desarrollado tanto cada uno de los campos que es imposible que una sola persona pueda abarcarlos en la profundidad que cada uno amerita, ¿no? Eso es. Yo creo que, yo me preguntaba recién cuando usted decía que las cosas están a medio camino y no evolucionan. Lo interesante sería preguntarse por qué. Bueno, esto creo que para claro, tratar de contestarme la ¿por pregunta. qué no se sigue, no? Y yo creo que es que cada uno dentro de su especialidad o de la especificidad de lo que elige trabajar, no tiene los elementos necesarios para abarcar las áreas que harían falta para llegar a conclusiones certeras y válidas, ¿no? Claro. De hecho, en el mundo se está empezando a trabajar así, porque en las universidades europeas las asignaturas se están empezando a plantear como proyectos. Es decir, problemas que necesariamente necesitan un enfoque interdisciplinar y el alumno tiene que investigar desde el inicio, es decir, desde que comienza el primer ciclo lectivo en esta facultad. Entonces se está empezando a ver la necesidad. Lo que pasa es que eso supone una gran infraestructura de parte de las universidades, que no sé si las universidades latinoamericanas también están. Sí, cambio de mentalidad. Y de esas competencias entre áreas. Yo soy filósofo, entonces lo que yo digo vale más. Dejar de cuidar el espacio propio para empezar a
a A transitar. diferencia del embrión de la mosca, digamos, son Claro. compartimentos estancos, pero Sí. cada célula no sabe a qué lugar pertenece. Este es el problema. Claro. Lo que pasa es que la sociolingüística debería recuperar su condición inherente de transdisciplina. Creo que el punto está ahí. Yo creo que es lo que se perdió. Yo creo que, y creo que últimamente sí va en camino de eso, es decir, cada vez más en vertientes como lo que es la sociolingüística interaccional, por ejemplo, donde se trabaja mucho más desde el ser humano mismo, ¿no? Desde las elecciones que hace el hablante, ¿sí? Me parece que va mucho más por ese camino, no tanto focalizado solo en la cultura, ¿no? En la incidencia de la cultura. Yo Sí. creo que ya se han hecho planteos Sí. en el sentido de que, bueno, estamos hablando del hombre, de la persona que está produciendo el lenguaje y bueno, ¿y qué es el hombre? ¿No? Está, Digamos que, entonces para saber qué es el hombre hay que convocar a gente que ha trabajado Desde en otra psicología, claro, en absolutamente. otras áreas, ¿no? yo creo que tiene que ser Y la sí, única manera. Sí, absolutamente. Y bueno, Dantes Salatinos no hay muchos que tengan, claro, que tengan experiencias en áreas que son de alguna manera Pero no lo que prestamos. sensibles. Ya se me explicó. Ya casi No No, lo no prestamos. lo sé. Hay que ver qué se le puede ofrecer. Sí, sí se da. Sí, bueno, a mí me han sacado mucha letra mis colegas, pero quiero decir que estoy completamente de acuerdo con todos los méritos que han señalado de la tesis. Yo también lo planteaba este trabajo como un desafío al que pocos se enfrentarían, porque es un trabajo muy valiente desde la postura desde la cual se encara, que realmente refleja esa intención transdisciplinar, porque podría haberse quedado en la teoría que el enfoque, pero sí la tesis lo refleja en su análisis. Y bueno, como ya les digo, es decir, asumir esos riesgos de tratar la vida, el conocimiento, lo subjetivo, es un desafío que me ha parecido muy interesante. Incluso me pareció también muy acorde con ese planteamiento el que enunciara la hipótesis en términos policontexturales y que le dedicara un capítulo entero a la hipótesis, como para entrar en este tema que para nosotros es bastante ajeno para los lingüistas, ¿no es cierto? Bueno, eso como mérito central y por supuesto la aplicación de la lógica policontextural o transcursiva, o sea, una tesis que nos ha hecho estudiar mucho. Eso es una confesión. Y nos ha hecho ser interdisciplinario porque hemos tenido que recurrir a otras opiniones también. Bueno, mi comentario va en la línea de Luisa, ¿no es cierto? Veo que se revisa en la revisión teórica con mucha exhaustividad todo lo que se refiere al cognitivismo llamado 1, ¿no es cierto? Aquel que deriva de las ideas de Chomsky, y no se hace hincapié en el segundo cognitivismo, aquel que tiene sus raíces en la semántica de prototipos de Roche, es decir, en el cognitivismo que surge con Leykov, Langacker y Talmy, toda esa escuela de lingüística que sí pone el acento en el sujeto, en la voluntad o en la intencionalidad, en la conceptualización del mundo, en la perspectiva, en que el significado es flexible, es dinámico, es decir, elementos que después usted de alguna manera retoma en la tesis, en el análisis. Ahora me quedó más claro con la exposición cuál era el sentido de su posición. De todas maneras, creería que para el futuro, para una publicación o algo, tendría que incorporarse, aunque sea un comentario, para que quede claro también en qué se aparta la postura suya también de ese segundo cognitivismo. Eso es lo que me quedó de la tesis. Bueno, me pareció todo el enfoque, señalar que se ve todo, que no solo somos seres corporizados, sino que también entidades biológicas y también entidades que interpretamos el mundo. Bueno, todo ese sentido global está muy bien captado en la tesis. Y tenía algunas preguntas, ya se me han solucionado. Una es la de la
gramaticalización, el Sí, concepto digamos. ahora me quedó muy Sí, claro con digamos, la es explicación. convencional, por eso Claro, o sea, no lo porque aclaré no- porque también si esto no. se publica tendría que Sí. especificarlo un poquito más. Claro. Y después una curiosidad, que es cuando usted habla de los roles, y que ahora lo volvió a poner en el Power, habla de 3 roles, a ver si encuentro los papeles, pero el rol de dominador, a ver, ayúdame, dominador, dominado e indiferente. ¿Por qué agotar los roles ahí? ¿Y el rol solidario? No sé, es una curiosidad, no me acuerdo. Pero pensaba en el rol solidario, por ejemplo. Es decir, como acá todo Como está rol social, ¿no? Sí, sí, sí. Como acá todo está planteado a nivel de unidad operativa, es decir, desde la supuesta base de origen de cada cosa de lo que ponemos. Este planteo sería lo mínimo indispensable de donde surgirían todas las combinaciones posibles. Si uno puede mezclar eso y obtener toda la caracterización, que yo lo resumí muy rápidamente allí, en poder caracterizar todas las creencias y deseos. Quizás pueda presentarse como reduccionista, atribuirle todo lo social a un deseo y una creencia, pero no pude encontrar, digamos, un elemento más fundamental para poder edificar todo esto y que llegáramos a poder caracterizar a nivel social todo lo que uno conoce y va vivenciando. El origen de esto lo tiene en el análisis del discurso, que surgió un poco leyendo a Greimas y a Cortés, porque allí se plantea un análisis de el enfoque de los roles, de parte de la teoría, digamos, del actor y de esto basado en algunas teorías psicológicas, y saco mi amigo Plato de referencia, Plato es psiquiatra, con él supimos estudiar alguna vez alguna cosa de esta, donde en la parte social, digamos, en el comportamiento individual y en el comportamiento social, uno deja evidencia en el único lado que puede, que es en el discurso, ya sea hablador. ¿Por qué? Porque como ese es el medio de comunicación de nuestra experiencia y es el medio para conocer la experiencia del otro, allí es donde se pone en juego justamente esta polaridad. Es decir, para llevarlo a cuestiones más básicas. Allí uno actúa como sujeto y alternativamente como objeto. ¿Bien? Y la relación se da nada más que entre un sujeto y un objeto. Cuando alguien está recibiendo un mensaje, para el que lo emite es un objeto. O sea, no es considerado, primero porque no puede estar dentro de su mente. Y segundo porque es a él al que va a influir con su cambio, digamos. Él emite algo que va a cambiar seguramente la experiencia del otro y el otro es el receptor de ese cambio que después a la postre va a invertir la relación. Pero siempre la relación es sujeto-objeto, nunca la relación sujeto-sujeto solamente es posible en la autosubjetividad. Vale decir, solo es posible si uno se analiza a sí mismo. Analizando, o sea, si se observa, observando, que es el único ser que tiene esa capacidad de hacerlo. El sujeto subjetivo y por Eso eso el es. sujeto objetivo. Exactamente. Entonces, ahí hay otro punto entonces de contacto con el cognitivismo 2, con el indicador, que es partir del discurso como comportamiento externalizado que nos va a dar pistas acerca del formato biológico, la infraestructura mental de la planta. O sea que ese es un poco varios puntos. Sí, quizás la diferencia está en el sustrato que sostiene. Sí, porque, bueno, el cognitivismo en sus distintas etapas fue paralelo su desarrollo a la computación. Es decir, Chomsky se basó en lo simbólico y en ese entonces surgió, porque él fue uno de los creadores, la programación lineal. Eso significa que una tarea está atrás de la otra
y los lenguajes de programación se hacían, se construyeron como un espejo, digamos, un reflejo idéntico de lo que Chomsky planteó. De hecho, su libro fue usado como libro de texto en informática y se usa hoy todavía. Luego, eso evolucionó, 10 años después evolucionó y se transformó en lo que hoy se conoce como programación orientada a objetos. También cambió la postura, ya no era una cuestión simbólica, sino que era una red, o sea, ya era una cuestión conexionista, que lo simbólico se dispersó, ya no era el símbolo, sino que se consideraba localmente el símbolo, y lo demás se hacía distribuido en pesos de relaciones, etcétera, una serie de artilugios que lograban explicar de una manera aparentemente distinta la misma cosa. Pero en el fondo subyace lo mismo. Muy en el fondo tiene la misma lógica. Está ligeramente maquillada, pero es la misma postura. Entonces, todo esto que se declara, digamos, del concepto de lo semántico y de que acá el significado es lo importante y no la estructura, no la sintaxis, etcétera, etcétera, está muy bien porque es realmente un cambio de perspectiva. Pero cuando empezamos a hilar fino, vemos que en realidad son proyecciones semánticas. Es decir, toman como base la sintaxis y proyectan. De última, como una computadora no puede analizar otra cosa que sea la sintaxis, y como todos estos proyectos terminan en una computadora para tratar de demostrar que funcionan, tenemos que semantizar la sintaxis. Entonces, al fin caemos más o menos en lo mismo. Entonces, está muy bien lo que es lo declarativo. Por ejemplo, el último libro de Gibbon hace un prólogo que realmente es magnífico, porque realmente cambia la visión de esto, porque la cambia rotundamente. Y ahora sí tiene sentido y está mucho más arraigado. Me estaba refiriendo yo a la propuesta gibboniana, del contexto, el contexto como transmite. Pero una cosa es toda la introducción y otra cosa es cuando vamos al análisis, porque en el análisis caímos nuevamente en todo lo que criticamos al principio. O sea, hay muy poca diferencia de lo anterior, de él que era un chomskiano fanático y se transformó en un detractor. Pero después se sigue, o sea, en resumidas cuentas, si Chomsky no hubiera existido, nada de esto sería posible, porque sigue siendo su base, Por lo menos para oponerse. Claro, tal cual. Perdón, me acaban de avisar que estamos excediéndonos. Sí. Yo quería usar un minuto más o 2 o 5, por si Piri quiere decir algo. No, antes de que elaboren el acta no quiero abrir la boca porque no tengo posibilidades, no quiero influirle, mejor pensaban aplazarlo y por lo que yo no Sí, estaba en nuestra mente. Bueno, simplemente decir que, bueno, ha sido un placer para todos los de lingüística que estamos acá, de haber recibido a nosotros y bueno, surgió un poco de las reuniones que teníamos con chicos, fue muy gracioso porque empezamos a juntarnos los viernes buscando hacer interdisciplina. Yo me enteré que había alguien que hablaba de medicina, un psiquiatra, y que estaban hablando de lenguaje, entonces empezamos a juntarnos los viernes para ver si cada uno entendía un poco lo del otro, hasta que empezamos a ver que lo de Dante no era simplemente una reseña de bibliografías leídas. Entonces bueno, le sugerimos que dejara de pasarnos así generosamente su idea y que la escribiera y la realizara en una especie. Un placer ver que lo ha hecho. Eso quería que te dijera. Sí. Bueno, y creo que soy vocera del tribunal, ha sido un placer compartir este momento, de los cuales digamos que son muy poco comunes en nuestra vida académica, ¿no? Es el poder dialogar con gente tan sólida. Así que muchas gracias.